Bueno, en el último encuentro del 2024 estamos con Ricardo Changala. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, pasadas las Navidades, el Día de la Familia, como se dice en el Uruguay, todo bien. Exact- Exactamente. Y bueno, las fechas son propicias para indultar gente, para conmutar penas. Así es, así es una larga tradición, la verdad. Y para ponerlo a tono con la época, es una especie de regalo de fin de año, entre comillas lo de regalo, para muchas personas que tienen situaciones muy difíciles, sobre todo las que están privados de libertad, ¿no? Pero esto de la gracia, las amnistías, los indultos, como son instituciones que hoy existen con un formato, pero son muy antiguas, ¿no? Desde el Código Hammurabi ya había regulación de perdonas, la Biblia, el Nuevo Testamento establece, ¿no? El famoso pasaje en el que Poncio Pilato le pregunta al pueblo judío, que prefiere que indulte a Barrabás o a Jesús. O sea que no es nada nuevo eso, pero claro, con el Mm, paso del tiempo y con los esquemas más recientes, más modernos, más actuales, esta posibilidad de que tienen de alguna forma un origen divino o se justifican en la divinidad a través de las autoridades de cada pueblo histórico. Bueno, esto está tamizado por la lógica de la división de poderes, la separación de poder, el equilibrio de poder, y por lo tanto hay un nivel de regulaciones existentes sobre el tema, ¿no? Y claro. cada país lo tiene de forma distinta. Entonces yo quería poner un par de ejemplos ahora, por eso lo del título del comentario, ¿no? Dime a quién indultas y te diré para dónde vas. Sí, porque no es lo mismo un país que otro. Entonces, solo para dar un ejemplo, obviamente muy reciente. Brasil, el 24 de diciembre, ahora, Lula, después de salir de su peripecia médica, ¿verdad? Mm, Emite una serie de órdenes sobre el indulto, estableciendo una serie de criterios objetivos, la lógica por la cual va a indultar a ciertas personas con ciertas características. Y esas características son sectores muy vulnerables, con muchos problemas, como personas con VIH, madres, personas con cánceres avanzados, embarazadas de alto riesgo, pero también aquellas personas que por alguna u otra razón tienen que estar a cargo, están a cargo, son las principales responsables de niños menores. En fin, hay una serie de criterios, ¿no?, para mm, establecer los indultos y obviar otros, básicamente los delitos más graves y por otras razones, ¿no? Ese es el criterio por el cual el actual gobierno brasileño impulsa esta herramienta del indulto y así lo ha llevado a cabo. Muy diferente a lo que pasó con gobiernos anteriores, solo para recordar dos episodios, el Michel Temer, el recordado personaje que llegó a la presidencia luego del impeachment contra la que fue la mm. presidenta de Brasil en su momento, utilizó el indulto para beneficiar a condenados por corrupción. Y Bolsonaro, el presidente anterior a Lula, utilizó el indulto para, por ejemplo, beneficiar a policías militares que habían sido condenadas por una masacre, ¿no?, en la ciudad de San Pablo. Esto fue luego revisado por las autoridades judiciales brasileñas, pero lo que quiero decir es que los destinatarios de los indultos son muy diferentes en un caso u otro, ¿no? Claro. Pero tal vez el episodio más resonado actualmente ha sido lo que ha pasado en Estados Unidos, Mm, recientemente con el actual presidente, que todavía es presidente, Biden, ¿no? También en mm, Estados Unidos la práctica del indulto, con distintos formatos y nombres, tiene una larga trayectoria. Ya desde la época de George Washington presidente hubo unos primeros indultos a quienes se sublevaron lo que se llamó la rebelión del whisky, que en realidad no querían pagar impuestos y generaron una rebelión. Ellos fueron claro. beneficiados de esta cuestión. Pero además, Estados Unidos tiene organizado, ¿cómo será la práctica? Que tiene organizado una oficina del perdón. Hay una fiscalía una comisión dentro de la fiscalía que se dedica a eso, a atender, a recibir solicitudes, analizarlas y hacer sugerencias al presidente de acuerdo con criterios más o menos sólidos, más o menos objetivos en el marco de la Constitución. Pues este año, Biden, que ya ha indultado a otras personas antes, realmente tomó una decisión muy controvertida y muy cuestionable. Uh, Ha indultado a muchísimas personas, pero Mm, una de ellas ha sido su hijo, su propio hijo, Hunter Biden. Ya el solo hecho de que alguien indulte a su hijo, ya esto suena un poco claro. Complejo. éticamente peculiar. Pero lo más grave Mm, ni siquiera es eso, y que yo creo que se ha destacado poco, es que la resolución del indulto
no solo lo indulta de los delitos por los cuales ha sido perseguido, ha sido acusado y condenado, aunque no se sabe la sentencia todavía y ni se va a saber porque el indulto llegó antes de la sentencia, pero ya había una Claro. condena. Que eso es lo normal en este procedimiento, porque el indulto es la eliminación de la pena, pero tiene que haber una Mm. pena, tiene que haber un proceso. No, la decisión de Biden elimina la posibilidad de que sea perseguido penalmente por cualquier otro delito que aún no se ha investigado, ni siquiera ha sido acusado, desde el año 2014 hasta diciembre de 2024. Es una especie de versión norteamericana de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero sobre una persona, Claro. que es el hijo presidente. Y esto sí que es tremendamente grave si lo anterior no lo fuera. Porque si esta práctica se solidifica, quiere decir que ahí hay una intervención del Poder Ejecutivo muy por encima, mucho más allá de lo que es la lógica de la gracia o el perdón o el indulto, evitando la persecución penal directamente. Y esto sí que Mm. puede generar un antecedente extremadamente peligroso, ¿no? Y además el fundamento no tiene nada que ver con lo humanitario o con los criterios que habíamos visto antes en el caso de Brasil, sino que expresamente dice que lo hace porque la política ha infectado el proceso y ha llevado a un error de la justicia. O sea, que se entromete en las decisiones del Poder Judicial, algo que tampoco corresponde desde el indulto. O sea, la decisión es realmente grave, sobre todo viniendo del presidente de la máxima potencia mundial. Mm. Y además, muy sospechosa porque la verdad, no tenemos tiempo para entrar a eso, pero lo del año 2014 en adelante suena una fecha muy curiosa, salvo que lo atemos cabos y sepamos que en esa época, en 2014, hubo una presencia del hijo de Biden en Ucrania con una empresa energética que ha sido denunciada por múltiples irregularidades de todo tipo, y en donde se dice que también su papá, que en aquel momento era vicepresidente de Estados Unidos, tuvo alguna intervención. O sea, tampoco es inocente la elección de la fecha, ¿no? Y esto realmente es grave, ¿no? Estados Unidos tiene una trayectoria, lamentablemente, a diferencia de otros países, que no siempre pasa, de beneficiar a familiares, ¿no? También por eso, Mm. frente a esta actitud de Biden, tampoco ha habido tantas reacciones tan fuertes de algunos funcionarios, incluso del presidente electo, porque el propio Donald Trump, en su periodo, indultó a su consuegro. Y Mm. a su consuegro no solo lo indultó en aquel momento, sino que ahora anunció que lo va a designar como el embajador en algún país, creo que en Francia. O sea, alguien que cometió un delito fue indultado y ahora va a ser premiado. O sea, es una práctica realmente impresionante. Clinton también indultó a un hermanastro. Bueno, realmente los antecedentes son tremendos. Los que sí han reclamado mucho son los otros, las organizaciones sociales, diciendo, bueno, pero Mm. realmente utilicemos esta herramienta para corregir desequilibrios de justicia muy importantes. Datos oficiales, investigaciones muy serias que existen, establecen que Estados Unidos es el país del mundo que tiene la tasa más alta de personas en prisión siendo inocentes, porque hay Mm. dificultades, mal funcionamiento del sistema de justicia, ¿no? Entonces se pide que ya haya indultos realmente para mucha gente que tiene esas condiciones parecidas a los criterios aplicados en Brasil, con algunos casos ejemplarizantes, como por ejemplo el caso de uno de los principales líderes de los pueblos indígenas de Estados Unidos, que ya casi tiene 80 años, hace muchísimo tiempo que está preso, tiene todo tipo de enfermedades y ahí sigue y no se lo libera. Y para Mm. terminar este programa, o este espacio, pasemos una nota un poco más optimista o mejor, que no es un indulto, pero sí es una decisión de un presidente sobre fin de año que realmente quería destacar, porque en Guatemala, el presidente de la República, el 22 de diciembre, en cadena nacional, anunció el aumento del salario mínimo nacional, lo anuncia el presidente porque no hay acuerdo en las comisiones de diálogos al respecto, como nunca las hay jamás en la historia de Guatemala, siempre termina siendo el presidente que establece el salario mínimo, Ah. y esta vez estableció un aumento muy por encima del establecido en las últimas décadas en el país, más del 10%. Más allá de los alcances, y que esto por supuesto no le soluciona la vida a nadie, pero es un paso interesante, positivo, y eso sí que es un regalo, entre comillas, de Navidad para muchas personas que debe destacarse y ojalá continúe una política pública de beneficios en los derechos laborales en este país que tanto lo necesita. Así, por ahí nos quedamos en esta reflexión de hoy. Buenísimo. Bueno, Ricardo, agradecerte no solo el programa de hoy, sino todo el ciclo.
y bueno, esperemos que el 2025 nos encuentre trabajando juntos también. Eso seguro en la lucha. Ya veremos cuántos cabos seguimos atando. Muchas gracias. Chao, chao. Info 24, la actualidad que nos mueve.